Ok, bienvenidos todos mis amados hermanos. Una vez más estamos en esta clase de interpretación bíblica. Estamos hoy 13 de julio y bueno, un día memorable porque hoy es el día, el cumpleaños de mi princesita, ¿no? Está un poquito enfermita, pero bueno, ella está por Georgia ahora, mija. Anda por Georgia ahora, donde sus familiares. Y pues también estamos viendo la metodología de Jesús, la metodología de Dios, de cómo interpretar la Biblia a través de preguntas y respuestas, ¿no? Este método que nosotros lo aplicamos en nuestra iglesia, como les decía hace un momento, ha servido para que los hermanos crezcan en el conocimiento de la palabra y también en la obediencia, ¿no? Porque acá en Estados Unidos, honestamente y para la gloria de Dios, una iglesia tan pequeña como la nuestra es imposible de que sostengan a un pastor a tiempo completo. Y más en el área donde nosotros vivimos, el área de Virginia, el norte de Virginia, es un área bastante costoso el nivel de vida, bastante costoso, ¿no? Todo aquí es caro porque estamos cerca de Washington, D.C., las casas están por las nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto nos ha ayudado a nosotros de venir de un proceso desde el 2014, 2015 aproximadamente. Veníamos en una decadencia de asistencia, gente se fue, todo esto, se dividió la iglesia. Y en el 2019 comienzo a aplicar este método que estuve en un curso intensivo en el 2018. Y después de ese curso intensivo sobre este estudio inductivo de interpretación bíblica, yo me puse a investigar si realmente es correcto o no, ¿no? Entonces, lo que investigué, wow, pues me lo confirmó. De hecho, los hermanos que me dieron el entrenamiento ni siquiera habían hecho eso. Yo me puse a investigar, como les mostré en el anterior video, ¿no? Todas las preguntas de Jesús en los evangelios, una por una, todas las preguntas. Y como ustedes vieron en ese cuadro, yo los tengo anotados. Y no solamente que estudié los evangelios, sino que desde el año antepasado vengo estudiando cada libro de la Biblia y voy anotando cada pregunta. Y me he quedado asombrado de ver, esa es la metodología de Dios, hacer preguntas. Por ejemplo, el primer libro que se cree que se escribió, Job, ustedes ya vieron. ¿Cuántas preguntas hizo Jehová? Solamente que Jehová habla de los versículos del capítulo 38 al 41, si no me falla la memoria. Déjenme ver, aquí tengo mi cuadrito. Desde el 38 al 41, correcto es, mire, 38 tiene, en 4 capítulos, el Señor hace 71 preguntas. Imagínense, en 4 capítulos, ¿no? Esa es la metodología de Dios. Y ya vimos también, ya les enseñé, lo mismo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo mucho más preguntas que las que le hicieron a él. Y no vemos al Señor Jesucristo parado en un púlpito o un stand, ¿no? Y habla por media hora. No, siempre él, su metodología era hacer preguntas, ¿no? Contar una parábola, contar una historia, o simplemente se quedaba callado, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el PowerPoint que yo les tenía. ¿Dónde está? Acá está. Y ya habíamos visto, ¿no? Permítanme. Ya habíamos visto los pasos para presentar una historia, como yo les hago un pequeño resumen. Siempre importante contar la introducción, breve, ya habíamos visto sobre la introducción, que sea breve, no va a predicar en la introducción,
¿no? Y en la introducción también usted tiene que decir ciertos términos que de pronto no son conocidos para la audiencia, ¿no? Por ejemplo, el otro día estábamos estudiando el libro de Hechos, versículo por versículo, ¿no? Y por ejemplo dice que Cornelio, estamos estacionados ahorita en el capítulo 10 de Hechos, y que Cornelio contó lo que le había sucedido a un soldado devoto. Entonces, ¿qué es la palabra devoto? Y más acá en donde nosotros vivimos, porque tenemos hermanos de diferentes nacionalidades, y aún nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños que se han criado aquí o han nacido aquí, hay ciertas palabras que no entienden. Entonces, siempre es bueno explicarlo, ¿no? En la introducción, ¿no? Y después, bueno, contar la historia, leer la historia. En este caso, lo que nosotros hacemos cada domingo es leer la historia todos juntos, como ya les expliqué a los hermanos en un momento. De hecho, yo desde el viernes del servicio que tenemos el día viernes, ya les comunico o les mando por mensaje de texto el pasaje que vamos a escudriñar el domingo, para que ellos ya vengan preparados, ¿no? Y así tener una mejor discusión, como dice el libro de Hechos, es lo que Pablo hacía, discutía, mejor diálogo, porque la palabra discutir en el griego es dialogómenos, que de ahí viene la palabra diálogo, ¿no? Lo que Jesús hacía era un diálogo, lo que Pablo hacía era un diálogo, discutía, ¿no? Por ejemplo, vemos al Señor Jesús desde los 12 años. ¿Qué hacía en el templo? Dice que él hacía preguntas y respondía preguntas. ¿Se dan cuenta? Esa es la metodología. Y eso hace de que la persona entienda el principio bíblico que Dios quiere mostrar ahí, ¿no? Y se dé cuenta, oh, estoy equivocado, oh, estoy en lo correcto, o debo de cambiar cierta cosa, ¿ok? Entonces, en el punto 3 es el voluntario que cuenta la historia. Eso no lo hacemos porque, pues, para ahorrar tiempo, ni tampoco lideramos la historia. Liderar la historia, ya le había dicho, era yo repito la historia, pero con ciertos blancos, una palabra, por así decirlo, para que la audiencia la responda o la complete, ¿ok? Y después, prácticamente hacemos el punto 1, leemos la historia, punto 2, y después vamos a las observaciones espirituales, ¿ok? Entonces, ¿qué son las observaciones espirituales? Ya lo habíamos visto, ¿no? Llamamos tesoros espirituales a aquellos principios, fundamentos, enseñanzas, doctrinas o atributos que Dios entrelaza en cada historia bíblica, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros es una exégesis. Tenemos que ver cómo se sentía el autor, qué era lo que el autor quería expresar, no lo que nosotros queremos expresar. Eso es una eisegesis y eso no es correcto. No es lo que yo quiero interpretar, es lo que la Biblia me dice. ¿Ok? De hecho, Pedro nos advierte que nunca la escritura fue interpretación privada, sino que el Espíritu Santo guía a los hombres de Dios, y por eso tenemos que ver qué pensaban. Por ejemplo, en la historia de ayer de Números, ¿no? Moisés se enojó, ¿no? Estaba frustrado, estaba enojado, se quejó, estaba burnt out, como decimos aquí en inglés, estaba quemado, estaba consumido, y lo lleva a eso, a la depresión, que le pide a Dios que le quite la vida, como Elías también, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estudiar el corazón del siervo, qué principios, qué verdades encontramos ahí en toda esa situación que él pasó, ¿no? Entonces ahí vemos realidad. Los siervos de Dios también nos cansamos. Los siervos de Dios también somos de carne y hueso, tenemos sentimientos. Los siervos de Dios necesitamos ayuda. No lo podemos hacer todo, solo nosotros. ¿Sí ve? Entonces ahí comenzamos a escarbar, como decimos, a escudriñar y sacar los principios, las verdades, ¿no? Las observaciones espirituales, y de ahí nos llevan a las aplicaciones espirituales, a nuestra vida en la actualidad. Por ejemplo, hoy en día, los siervos de Dios no se cansan, no se quejan, no se sienten frustrados, no se sienten desesperados. Sí, no se sienten
de pronto deprimidos, sí. Hay pastores que hasta que se han suicidado, ¿no? Entonces, todo eso hace ver en las observaciones espirituales. Por ejemplo, cómo formular y hacer buenas preguntas. Esto es muy importante, como ya les dije en el anterior estudio. ¿Cuántas personas identificamos en cada parte de la historia? ¿No? Nuestra historia está en Mateo capítulo 8 y ya analizamos solamente el versículo 1. Entonces vamos a ir como una biopsia, hermano, tomando parte por parte, ¿no? Y en cada parte hacer la misma pregunta. ¿Cuántos personajes vemos aquí? ¿No? Y después estudiar a cada personaje. ¿Qué podemos aprender de Jesús? ¿Qué podemos aprender de la muchedumbre que le seguía? Es lo que estamos viendo en Mateo 8:1. ¿Ok? Otra pregunta importante, ¿qué cosa diferente pudo haber dicho o hecho el personaje? Por ejemplo, Jesús, ya dije en la introducción, estaba en el monte dando un mensaje, estaba enseñando, dice claramente, les comenzó a enseñar, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas estuvo ahí el Señor? Uno termina agotado, hermano. Los domingos yo termino agotado, ¿no? Por todo lo que es el servicio, uno termina cansado. Imagínense a Jesús al aire libre, bajo el sol, ¿no? Entonces él debió haberse sentido agotado y la cosa diferente que pudo haber hecho, haberse ido a su casa a descansar, ¿no? Y haberle dicho a la muchedumbre, ya no me sigan, me voy a descansar, estoy muy agotado, ustedes son abusadores, entiendan, mire, he estado 4 horas enseñándoles aquí, ¿no? Pero no hizo eso. Entonces, ¿qué podemos aprender con lo que realmente hizo? ¿Ok? ¿Qué podemos aprender del carácter o personalidad del personaje al hacer lo que hizo? ¿Parecen valientes o temerosos o tristes o felices o veo otra emoción, por ejemplo, en Jesús o en la muchedumbre? ¿No? Entonces, ¿cómo los vemos? ¿No? Número 5, ¿puedo ver lo que es la razón por la que se sienten o actúan así? Por ejemplo, la razón por la que Jesús continuó ministrando, ¿cuál es? El amor, a lo que vino. Él vino a una misión, ¿no es verdad? Entonces, él lo dijo, yo tengo que venir a hacer la misión que el Padre me ha encomendado, ¿no? Mientras sea de día hay que trabajar. Estamos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver la razón por la que la muchedumbre le seguían de corazón, o le seguían por, como dice después el Señor les dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Entonces, si ve, ahí comenzamos a escarbar y a sacar principios. Número 6. ¿Quién más estaba siendo impactado en esa parte de la historia por la elección que se hizo y cómo fue impactado? En la historia que estamos viendo, estamos viendo que aquí, pues todo el pueblo fue impactado, ¿ok? No solamente los apóstoles, no solamente el leproso, sino todo el pueblo, ¿ok? Número 7. ¿Hay algo en la historia que me sorprendió? Por ejemplo, en la historia que estamos tratando, ¿no? Se las voy a leer. Cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, hermanos, voy a hacer un alto aquí. ¿Qué les sorprendió de esta historia? ¿Qué les llama la atención? Un voluntario. A mí me llamó la atención cómo en los tiempos de antes los leprosos no tenían que acercarse a la gente. Ajá, muy bien, muy buen punto. Ujú. Muy bien, ¿alguien más? Eso es verdad, tenían que mantenerse lejos y si alguien se le acercaba, tenían que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. ¿Ok? ¿Qué más le Pero sorprendió? yo creo que aquí para mí lo más importante es pues, ver el corazón que tiene Jesús, nuestro Dios, porque pues le permite que se le acerque y como tú decías,
simplemente le dices, sí, sí quiero tocarte y te voy a tocar. O sea, no porque tú me lo pides, porque yo quiero y vas a estar limpio. Y ahora ve y enséñale al sacerdote que estás limpio, que sí se puede, que todos pueden estar limpios. Ujú. Ahora, correcto, el corazón de Jesús, porque, ¿no? Recuerden, Jesús puede decir, ok, yo quiero que seas limpio, pero no te me acerques, ok, sé limpio. Como como en la otra historia de los otros 10 leprosos, ¿se acuerdan? Vayan, presenten su ofrenda al sacerdote. Y mientras iba, dice, fueron limpios y uno regresó a darle gracias al Señor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo el Señor actúa? Pero aquí dice que lo tocó. Eso fue lo que más me impactó a mí. Jesús lo tocó un leproso. Y ya vamos a ir más ahondando en ello, ¿ok? Quiero continuar con el PowerPoint. Acá está. Entonces, ¿qué pasó? Permítanme, ¿dónde nos quedamos? Un antes, no, ahí. Ahí era. Ándale. Hay algo en la historia que me sorprendió. ¿Qué sucedió antes de este incidente que podría darme alguna luz acerca de quiénes son los personajes y por qué se comportan así? Por eso es importante la introducción. Por eso es importante siempre, mi amado hermano, y no me canso de decirlo, tienen que conocer mucha Biblia. Devórense la Biblia, ¿no? Tienen que tener una habilidad para conocer las historias, saber dónde está esto, que lo otro, memorizar, ¿ok? Número 9, veo algunas de las características de Dios demostradas, tales como paciencia, longanimidad, ira, conocimiento, justicia, bondad, gracia, misericordia, compasión por los débiles, respeto, igual para con todos o amor. Aquí la vemos, como tú dijiste, Marquito, en Jesús, ¿no? ¡Wow! ¿No? Tuvo compasión, tuvo el amor, ¿no? Para con el leproso, todo eso, ¿no? Que sí se puede, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todas estas preguntas son válidas para ir escarbando, por así decirlo, extrayendo como decimos los ecuatorianos, extrayéndole el jugo a toda la fruta, por así decirlo, ¿no? Ahora Aquí sí, no, mostró, ahora sí ¿sí? que el leproso le hizo, como está ahorita de moda aquí en México, la frasecita esa de, ¿y si sí? Y si sí, ¿qué significa sí, sí, sí? A ver. Y si sí voy y sí me toca, ¿qué pasa? Así hizo el leproso. Ajá, ya, sí, claro, ¿no? Él no tenía nada que perder, ¿no es verdad? Pero ya vamos a estudiar la actitud de él. Vemos algo muy profundo en él. Vamos a ir luego viendo. Quiero mostrarle primeramente todas las preguntas, ¿no? Pero ya, y usted puede decir, pero pastor, todas esas preguntas tengo que aprendérmelas. La práctica, la práctica, la práctica. Y con toda humildad, voy a parar nuevamente y les voy a mostrar. Le mostraba a Dianita, miren, ayer expuse 1 hora 40 minutos. Para 1 hora y 40 minutos, ¿cuántas páginas usted cree que yo debería haber tenido ahí y tal, estar pasando, estar pasando, estar pasando? ¿Ah? Yo, Miren, yo, solo una carilla. Eso fue todo mi mensaje ayer, miren. Solo los puntos. ¿Sí ven? Por el lado de atrás vacío. Y ni siquiera toda la carilla, porque está hasta aquí, ¿sí ven? No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está mejor, ¿sí ves? ¿Sí ves? Solo tengo el bosquejo, puntos y subpuntos. Y ya la práctica hace el maestro. Y el comienzo, entonces, tratar. Por eso la importancia, vuelvo y repito, amado hermano, devórese la Biblia, devórese la Biblia, devórese la Biblia. yo ¿Ok? creo que aquí también, ver, tú nos estás explicando y enseñando que Ujú. de cada versículo que hay en la Biblia, tenemos que desmenuzarlo con tantas preguntas nos nazcan a nosotros, a cada quien va a tener Exacto, preguntas. exacto. Ujú. Es que en cada versículo a veces, wow, por ejemplo, hoy aprendí algo que dije, wow, que me voló la cabeza. ¿Verdad? Qué bárbaro. Dije yo, ¿y cuántas veces he leído esa historia y me encanta esa historia? Y wow, porque
la vi en una página que yo estoy inscrito, ahí me mandan ciertos mensajes, dije, wow, bingo, dije yo, ¿y cuántas veces? Porque sí, ¿no? Bueno, Dios, es la historia, se los voy a contar. La historia cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Y ustedes saben toda la historia. Y dice que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó el asno, lo preparó y puso la leña y llegaron a este lugar después de 3 días y dejó a los esclavos ahí y dijo, esperen aquí que el muchacho y yo iremos a adorar y volveremos. Miren la fe de Abraham, volveremos, dijo él, no dijo volveré, volveremos. Entonces dice que puso la leña sobre el muchacho, no era un niño, Isaac era un joven, tal vez 17, 18 años por ahí, ¿ok? Porque llevar esa leña sobre sus hombros, ningún niño podría llevarla, ¿no? Y de ahí subir un pequeño cerro, ¿no? El monte Moriah, ¿no? Y cuando ya él preparó todo, iba a... Y entonces dice que Isaac le preguntó, padre, bueno, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Ah? Si ven, fíjense cómo Génesis 22, déjenme buscarlo para leérselo exactamente donde dice. Fíjense la pregunta que le hace Isaac. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, 22:7 de Génesis, dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ojo, y el versículo 8, y respondió Abraham, dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos, ¿ok? Ahora el versículo 13. Entonces ya estaba listo para bajar el brazo y clavar el puñal a su hijo Isaac, Abraham. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y el ángel dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho, versículo 12, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Ok? Es una historia bonita, ¿no es verdad? Ahora, pero la pregunta de Isaac no fue respondida ahí. ¿Sabe quién respondió la pregunta de Isaac? A ver, déjenme. ¿Quién respondió la pregunta de Isaac? Isaac pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Abraham le responde, Dios, hijo mío, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. ¿La agarraron o no la agarraron? Pero pastor, ahí hicieron el sacrificio. Sí, pero ¿qué sacrificaron? El cordero. No, no. Mm, mm. La incredulidad. No, 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 no. Ahí sacrificaron un carnero. Ah, pero después. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿quién respondió a la pregunta de Isaac? Dios, Dios mismo, Dios. al proveer. Aproximadamente, a ver, son 1500 años de Moisés. Aproximadamente 2000 años después, Juan el Bautista le responde a Isaac. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ujú. ¡Wow! Eso me voló la cabeza. Claro, porque Dios le dio un carnero para que sacrificara, pero no el cordero, porque el cordero era futuro. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Interesantísimo, ¿no? ¿Sí ve? Como uno siempre más y más y más aprende nuevas cosas porque la palabra de Dios es
A ver, pastor, ya no le entendí. ¿No me entendiste? Dios proveyó, cuando estaba Moisés y su hijo, Dios proveyó al carnero. Abraham y su hijo, sí, ajá. Abraham y su hijo, y Dios proveyó el carnero. Sí, carnero, pero no el cordero. No, carnero. Ya, Era pero sí, pero Berito, un vente a chivito. Génesis 22. Isaac pregunta por el cordero. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 7. Oh, ok. Respondió Abraham, Dios se proveerá. Ojo, Dios, no yo, Dios se proveerá futuro de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sí ve? ¿Y quién es el cordero que Dios proveyó para el holocausto? O ya, como usted dice, 1000 y tantos años después, el cordero era Cristo Jesús. Exacto, mi Berito. Ahí estaba la promesa. ¿Ok? Entonces, continuemos. Entonces, si ve, y eso es lo que como dijo Marquito, mientras tú más haces preguntas, escarbas, vas descubriendo más y más principios, verdades, ¿no? Que te hacen crecer tu fe, te hacen afianzar más tu confianza en el Señor y te anima a estudiar más la palabra de Dios. Amén. 11, Pastor, pues, ¿sí? Pastor, el otro día nosotros teníamos aquí un estudio, la semana pasada, Ajá. el miércoles, Ujú. y vino un americano y todo, y estábamos así, estudiando, pero, y cabal, estábamos estudiando esto de Génesis 12. Génesis 22 también, porque estábamos estudiando el libro que se llama, ¿cómo se llama? La voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Entonces, estábamos hablando de eso y estábamos diciendo que, bueno, nosotros dijimos que Isaac probablemente era un muchacho, pues, que ni siquiera de 20 años. Pero este americano dijo, no, él tenía 37 años. Y yo me Oh, quedo con que 37 Isaac, años. 37, dijo. Híjole, Y yo ahí digo, creo que, ahí creo que se fue un poquito para arriba. sí, entonces, y yo lo vi y me quedo como 37. ¿Cómo él Sí, deduce que tenía? Y cabalito dice 37. así dijo, porque Isaac ahí representa a Cristo, dijo. Así fue como, y yo digo, oh, y me le quedo así como, o sea, como hablaba un poco así, pues entendía poco su español y me quedo así como, ¿y dónde sacaría eso él la edad exacta? Dije, ¿verdad? Pero pues era Cuidado, esa es una eisegesis, no es una exacto. exégesis. Porque mira el versículo 5 de Génesis 22. El muchacho El y yo muchacho dijo, regresaremos. ajá. Muchacho, ¿ok? Y Sí. si yo voy, ok, yo voy, la palabra muchacho, déjame ver, no es Yelet, Yelet es niño, creo, déjame ver, voy a buscarlo aquí. Ujú. Génesis 22. Versículo 5. Dijo a Abraham, aquí, todavía dice aquí, espere, Beja Naar. Naar es la palabra en hebreo, ni siquiera es Yelet, es Naar. Naar, concretamente un niño como activo desde la infancia hasta la adolescencia, por implicación un sirviente, también por contacto de sexo, una niña. Pero dice muchacho, sirviente, joven, hombre, un niño, muchacho, joven, retenedor. Entonces puede ser la misma palabra, está en Génesis 14:24. Mire, Génesis 14:24. Vamos a ver cuál es el contexto ahí. 14:24. Ándale, si ve, es cuando Abraham recupera lo que los reyes del oriente se habían llevado y a los cautivos, ¿no? Entonces dice Abraham, no,
en el versículo 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas después, yo engrandecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. ¿Sí ve? Y ahí en la misma palabra Naar, y ahí sería Naarín, que es plural, masculino, los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo. Aner, Escol y Mamre, ¿se dan cuenta? Entonces, era un joven, ¿no? Pero ya si le dice varón, como dice aquí, los varones ya eran adultos, pero más o menos él tendría como unos 19, 18, 19, 20 años, 21 por ahí, joven, ¿ok? Pero Yo me imagino que el americano escuchó la alegorización de alguien y pues él exactamente, se guió por eso. exactamente. No podemos decir, oh, porque Jesús fue sacrificado a los 33 años, Isaac tenía 33 años. No. Isaac es una tipología, sí, pero no necesariamente de la misma edad, porque la Biblia es clara, dice, no, el muchacho y yo iremos, Sí. ¿ok? Entonces, ¿puedo saber de la historia si las personas en la historia son creyentes o no creyentes? Eso lo vemos también aquí, ¿no? 12. Parece si las personas en la historia son buscadores sinceros, escépticos o gente dura que rechaza a Dios. Por ejemplo, en la muchedumbre, ¿buscaban sinceramente a Dios? Menos sí, ellos seguían, pero ¿qué pasó después? Dice la Biblia que todos lo abandonaron. Cuando dijo, no, ustedes tienen que comer mi carne y tomar mi sangre, y entonces a todos desde ese momento dice que muchísimos los discípulos lo dejaron al Señor, y ahí hace la pregunta a los apóstoles: ¿ustedes también quieren dejarme? Entonces ahí Pedro responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Se ve? Entonces, para saber eso, si la muchedumbre, por ejemplo, en este caso, era sincera de seguir a Jesús, tenemos que estudiar todos los evangelios. Entonces, ya como uno lo sabe, o yo sé que en un evangelio, en uno de los evangelios, Jesús le dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. ¿Se dan cuenta? En otro pasaje veo que muchos lo abandonaron a Jesús, y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? ¿Sí ve? Entonces, por eso es importantísimo, amado hermano, conozca mucha Biblia. 13. ¿Alguien tiene un problema? Si es así, ¿cuán grande es el problema? En nuestra historia, ¿alguien tiene un problema? Sí. ¿Y era grande el problema? Enorme. El leproso. Era una enfermedad prácticamente casi incurable en esos tiempos. ¿Ok? 14. ¿Cómo es que la persona con el problema busca manejar la dificultad? Aquí vemos, ¿no? Ya vamos a escudriñar eso. ¿Sí ve? Todas estas preguntas las vamos a hacer a continuación, pero no literalmente, pero usted, como vuelvo y repito, la práctica, la práctica, la práctica, la práctica, ¿ok? 15. Si la persona con el problema acude a Dios para ayuda, ¿cómo pide la ayuda? Vamos a ver eso ya en el segundo versículo. La persona se acerca a Dios con respeto o soberbia. ¿Cómo responde Dios, en este caso Cristo, a esta persona? ¿Qué nos puede enseñar esa actitud de él? ¿Hay un líder en la historia que sigue a Dios? Si es así, ¿qué son los resultados de la obediencia? ¿No? ¿Hay un líder en la historia que no sigue a Dios? Si es así, ¿qué son los resultados de la desobediencia? ¿No? ¿Hay alguien en la historia que cambia de creencias o actitudes? En este caso, me imagino, ¿no? Me imagino que el leproso, porque toda persona que tiene un contacto con Cristo, su vida nunca más fue igual. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿No? ¿Estamos? ¿Qué más tenemos? 21. ¿Algún personaje muestra evidencia de fe, amor, misericordia, enojo, esperanza, prejuicio? A ver, en nuestra historia, ¿hay algún personaje que muestra fe? Hola. No, Juan 8:1. Mateo el 8, 1 y leproso. 2. El leproso, claro que sí. Vamos a ver eso, ¿no? Él va con profunda fe, y no solo eso, hay más cosas ahí en la actitud del leproso.
¿Cómo responde Dios a las creencias, a las emociones, a las palabras o acciones de esas personas? ¿Qué nos puede mostrar su respuesta? Nuevamente, la respuesta de Jesús nos muestra, wow, muchas cosas, ¿ok? Hoy en día siguen vigentes. ¿Hay alguna persona en la historia que cambie su comportamiento? En este caso, el leproso, ¿no? ¿Qué exactamente le hizo cambiar? Pues tener un encuentro con Jesús. ¿Qué sucede cuando cambia y qué nos podría enseñar? Entonces, todas esas cosas son importantes, ¿no? ¿Hay milagros o eventos sobrenaturales en la historia? Claro que sí, ¿no? Y impactó a las personas alrededor. ¿Cómo usó Dios las circunstancias en la historia para advertir, enseñar o animar? Y vemos el versículo 4, el Señor dijo, mira, ese mira es una advertencia. No lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Ya vamos a escudriñar todo eso, ¿ok? Ahora sí, y después de que sacamos las observaciones espirituales, hacemos las aplicaciones espirituales, como ya hicimos en el versículo 1, las cuales están basadas en las observaciones espirituales que descubrimos en la historia. ¿Cuál es la primera observación espiritual que vi en la historia? Y me hago la pregunta, ¿sucede algo parecido hoy? Es como, por ejemplo, ya escudriñamos el versículo 1. Entonces, Jesús descendió del monte a seguir ministrando. Ok, ¿quiénes representan a Jesús hoy en día? Sus siervos. Y la pregunta, los siervos de Dios hoy en día, a pesar de que están cansados, ¿tienen la actitud, el deseo, el amor para seguir ministrando? Entonces ahí comenzamos a escarbar. Del otro lado, la muchedumbre. ¿Ok? La muchedumbre hoy en día sigue a Jesús de corazón. O simplemente por religiosidad, o simplemente por emoción, porque el Señor dice claramente en su palabra, Mateo 7, 21, 23, dicen, no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y en aquel día dice, muchos me dirán, Señor, en tu nombre predicamos, ustedes saben la historia. También el Señor dice que en los postreros tiempos, cuando él venga, dice, ¿hallará fe en la tierra? También el Señor advierte de la apostasía, de lobos disfrazados de ovejas. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí comenzamos a escarbar. La muchedumbre hoy en día en las iglesias va de corazón a rendir alabanza, adoración a Dios, o son religiosamente no. Si es así, ¿de qué manera sucede algo parecido hoy? ¿Un ejemplo me puedes dar? ¿Me ha sucedido, te ha sucedido a ti? ¿Me ha sucedido a mí? ¿O a alguien que conozco? Por ejemplo, ¿no? Hay pastores así. Está sucediendo ahora mismo, si es así, cómo está ocurriendo y cómo puede ayudar a esta historia. Entonces, ahí están todos los pasos, las observaciones espirituales, las aplicaciones y lo último, la conclusión, que es el llamado a la obediencia. Ya después que hayas escudriñado todos los 4 versículos, hayas sacado las observaciones espirituales y las aplicaciones espirituales, haces una conclusión, haces un resumen, ¿no? De todas las aplicaciones y haces un llamado a la obediencia. ¿Qué tenemos que cambiar el día de hoy? ¿Qué te enseñó la historia? ¿No? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora sí vamos a nuestra historia. Ya escudriñamos el versículo 1, ahora vamos al versículo 2. ¿Alguien que me lo lea, por favor, el versículo 2? Solo un voluntario. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Muy bien, gracias Marquito. Ahora sí, vamos a ver las observaciones espirituales, ¿no? Agarren su microscopio, ¿no? Y vamos a hacer una biopsia de ese versículo 2, ¿ok? Muy bien, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, amo,
recuerde que la palabra Señor en el hebreo Adonai y en griego Kyrios o Curios, dicen algunos, es amo. Si quieres, puedes limpiar. Entonces, ¿cuántos personajes vemos en el versículo 2? 2 personajes. 2, muy bien. ¿Cuáles son los 2, Marquito? El leproso ¿Ya? y Jesús. Muy bien. Ahora, de los Disculpe, 2 pastor, personajes, ¿es Mateo qué? Mateo 8, del 1 al 4, Berito. Ok, gracias. Ahora, de los 2 personajes, ¿cuáles son activos y cuáles son pasivos? O sea, ¿cuáles son? ¿Me hago entender? Cuando digo activo, el que está actuando y el pasivo, el que recibe la acción. ¿Ok? Entonces tomamos a los personajes activos, como en el versículo 1. ¿Se dan cuenta? Jesús descendía del monte y la muchedumbre también. Los 2 eran personajes activos y los estudiamos a los 2. En este caso, ¿cuál es el personaje? Los 2 son activos, Jesús, el leproso y Jesús. Solo en versículo 2. ¿Me entendieron? Pues eso es más el leproso, ¿no? Porque es el que Correcto, se es acerca. solo el leproso, es solo el leproso. Él está diciéndole a Jesús, Señor, Jesús solamente está ahí viendo y escuchando. Amo, si tú quieres, puedes limpiar. Ahora, ¿qué podemos aprender? ¿Qué cosa diferente pudo haber hecho el leproso? A ver, vamos. Exigirle, Exigirle, decirle, límpiame. darle orden, Simplemente. ¿no? Como hoy en día vemos gente que le da orden a Dios, ¿no? Sí, Ajá, ¿no es llegan, verdad? le dicen a los pastores, oye, ayúdame, porque Ajá. sí, porque tú eres Porque pastor. sí, porque tú eres pastor y ustedes los pastores, o sea, ustedes los pastores están para eso, para ayudar, ¿no? Ok, O pero también pudo haberse hecho la víctima, simplemente pararse enfrente de Jesús y llorar, por decirlo así, como diciendo, soy leproso, nadie me quiere, nadie me ayuda, soy solo en el ajá, sí, mundo. nadie me quitó el botón. La verdad, hoy en día vemos personas así, ¿no? Que se hacen las víctimas, como dice una hermana de la iglesia, ¿no? Ahora, pero ¿qué hace el leproso? ¿Ah? ¿Qué podemos aprender en lo que el leproso hizo? Se humilló, Se postró. se humilló. Ándale, pero como siempre le digo a mis hermanos, no se vayan al fondo, vamos despacito, escalón por escalón. Si usted se da cuenta, en cada versículo hay signos de puntuación. Sí. Entonces, esos signos de puntuación me indican, ¿no? Que hay ciertas, como que dice, altos que tenemos que realizar. Si yo analizo el versículo 2, yo veo, ¿no? Primeramente, he aquí vino un leproso y se postró ante Jesús. Ahí hay una coma diciendo, amo, si quieres, puedes limpiarme. Si ves, si puedes, quieres, hay una coma, puedes limpiarme, viene después. Ahora, solamente con la actitud de que vino un leproso. ¿Qué podemos aprender? Recuerde la ley para el leproso, ¿cuál era? Mantenerse Vivir alejado. apartado. 200 metros. Pero este no estuvo a 200 metros. Fuera ¿Qué del dice? campamento. Y fuera del campamento, correcto. Este dice, vino a Jesús y se postró ante él. ¿Qué podemos aprender en el corazón de este leproso? ¿Qué había en el corazón del leproso? Número 1, hay que buscar a Jesús. Dice, vino a Jesús. Ajá, muy Hay que bien. buscar a Jesús. Fe y Ok. confianza en Jesús. Es una sola palabra, fe. Primero ese hombre tuvo fe. O sea, Pero Jesús es el único que puede salvarme. Tuvo fe, vino. ¿Qué más podemos aprender del leproso? Fe, ¿qué más tuvo? Que reconoce quién es Jesús. No te me Lo que puede adelantes, hacer. ya mismo, todavía no vamos Tuvo allá, fe de que Jesús solamente. lo iba a sanar, pero también tuvo fe. O sea, él iba arriesgándolo todo.
porque él se estaba acercando, o sea, ya ve que la ley era, como dijo, a 200 metros. Ahí la gente pudo haberlo apedreado o Ándale, correcto. Entonces, Lo aparte de valiente. fue fe, valiente. eso, valentía. Dijo, Tuvo todo más. valentía. ¿Eh? Vino un leproso y se postró ante él. Hasta ahí nomás, no nos vayamos más allá. Entonces ya vemos que tuvo fe, valentía, ¿qué más? Humildad. También reconoció, ¿verdad? No veía a Jesús como cualquier hombre, lo veía con autoridad para hacer ese milagro. Si metes el gol, Berito, te quedaste en la línea de la portería. ¿Cómo lo ve a Jesús? Más específicamente. Como Dios. Como Dios, correcto. ¿Sabes por qué? ¿En dónde ves eso? Cuando se Hola. postró. Correcto, cuando se postró. Porque ningún judío, tienes que entender el contexto judío, ningún judío se postraba ante otro. Eso es idolatría. Eso es idolatría, correcto. Estamos estudiando, Berito, Hechos capítulo 10, la historia de Cornelio, y vas a ver más adelante en la historia, cuando Pedro llega a casa de Cornelio, ¿qué hizo Cornelio? Se le postró a los pies de Pedro, y Pedro dijo, no, hey, levántate, yo también soy hombre como tú. Pero acá el leproso viene y se postró. ¿Saben lo que es postrarse? Ponerse de rodilla y con la cabeza en tierra. Un acto de adoración. Entonces Otra tuvo, cosa que nos demuestra esto es, si te postras con el corazón, siempre serás escuchado. allá bien, allá, ya, no te me adelante, Marquito, es el versículo 3. ¿Ok? Ahí te me fuiste el 3. Todavía estamos en el 2a. Y aquí vino un leproso y se postró ante él. Entonces, ahí vemos, miren todos los aspectos que vemos en el leproso. Fe, valentía, humildad. ¿Qué más vimos? Devoción a Dios, a Cristo. Se postró ante él. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Y Ahora, se puso en manos del Señor. y se puso, ahora, ¿cómo lo llama? Ahora sí, avancemos, diciendo, amo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué Haz vemos ahí? conmigo lo que quieras. ¿Sí es? Tú eres mi amo, si quieres, puedes limpiarme. Ya lo reconoce como amo. Si tú quieres, puedes limpiar. Vemos humildad, entrega total. Se rinde a la voluntad de Cristo. No él impone su voluntad. Acepta la Pues, voluntad de Cristo. Exacto. Acepta lo que Cristo le vaya a decir. es su misión. Sumisión, correcto. Entonces, fe, valentía, devoción, sumisión. Ahí nomás. Adoración. Vamos ahora a la aplicación en ese versículo. Hoy en día, ¿cómo se acerca la gente a Jesús? ¿No es verdad? Me río porque no sabemos. No sabemos, me incluyo. La gente busca a Dios o a Jesús, por decirlo así, solo cuando tienen necesidad. Ah, bueno, No tenemos la actitud de leproso de Señor, si quieres puedes sanarme. Nosotros decimos sáname. Sáname. venimos con fe, venimos con valentía, sin importar el que dirán, como tú lo acabas de decir, es verdad, el leproso, ¿qué va a decir la gente? El que dirá, uy, dígamelo. Hay gente que están en las iglesias, tienen años en iglesias cristianas evangélicas protestantes, pero en su trabajo ni saben, porque él es de la secreta. ¿Me hago entender? No se dan a conocer. O ¿Ah? saben, pero dicen, no, es que yo ahí no quiero ir a esa iglesia donde ella va. ¿Te das cuenta?
Creo que es parte de lo que nos sucede hoy en día. Tenemos miedo, temor de decir que Dios es nuestro amo. Exacto, Marquito, exacto. Este leproso no le importó nada, su fe, y ahí vemos un principio. La fe me lleva a la acción, a la obra. Como dice Santiago, muéstrame tu fe con tus obras. Aquí está, yo creo que Jesús a mí me puede limpiar. Él es el amo, Él es el Mesías. Yo me le voy a acercar a Él, no me importa lo que me diga la gente. ¿Te das cuenta? Y ahora cuesta más, pastor, también porque como, bueno, en ese tiempo el leproso lo estaba viendo y ahorita uno diría, no lo ve, ¿no? O sea, como que se hace así como que a veces sí somos conscientes y sí sabemos, pero aún así lo seguimos viendo, no sé, como algo lejano, podría ser, Exacto. ¿no? Ajá. Como algo lejano. Y como dice el hermano Paul Washer, una contradicción. Hay creyentes incrédulos. Eso es una contradicción. Porque, como por ejemplo, la mayoría de los cristianos, ustedes saben, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿de verdad lo vives? Si dice que todo lo puedes, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no asistes a los servicios? ¿Por qué no sirves al Señor? ¿Por qué no das al Señor lo que es del Señor? Porque al César le damos al César lo que es del César. Y nadie llora, nadie discute, nadie reclama. Pero cuando son las cosas del Señor, ahí sí discutimos, queremos de esto que lo otro, queremos, como decimos los ecuatorianos, el tira y jale, el tira y jala, el tira y jala. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tan lejos estamos hoy de tener esa fe, esa valentía, esa devoción, esa sumisión como el leproso? Ahora, y no importa si la gente tiene necesidad, ok, igual Dios está ahí. Y estoy convencido a la luz de la palabra que todas las cosas que Dios permite es para atraer al ser humano. Dios habla de muchas formas, ¿no? Muchas formas. Es como, por ejemplo, a mí. Yo cuando tuve un accidente, cuando andaba en el mundo y andaba totalmente borracho, nunca, ni siquiera así, un toquecito así con otro carro, nunca me quedaba dormido en los semáforos. Pero ya siendo cristiano, tremendo accidente. Dios tuvo un propósito, porque todo lo que Dios hace, como dijo Job, tiene propósito. Y aquí está el propósito. Ministrar, servir de edificación para muchas personas y para la gloria de Él, no para mi gloria. Amén. Entonces, Me quebró la patita. me quebró la patita, exactamente. Y este 25 de agosto me voy a poner rodilla biónica. ¿Ok? Así que se dan cuenta, hermano, si quieres, puedes limpiarme. Sumisión, que se haga tu voluntad, no la mía. Pero hoy en día, como usted dice, no, el Señor tiene que sanarme. Hay gente que cree que porque ayuna 100 días, Dios tiene la obligación de concederle su deseo. Hay gente que piensa hoy en día que Dios es como el genio de la lámpara mágica, ¿no? Que le da órdenes y Él tiene que concederles. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos al versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y al instante su lepra desapareció. Muy bien. ¿Cuántos personajes vemos aquí? 2. ¿Cuáles son los dos? Jesús Y el leproso. Jesús Muy el bien. leproso. ¿De los dos, los dos son activos o solo hay uno activo? 1, Jesús. Correcto, Dianita. Solo Jesús. Ahora, dice que Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero ser limpio. Al instante su lepra desapareció. Pregunta, ¿qué cosa diferente pudo haber hecho Jesús? A ver, comenten.
Mi amor, puedes llenarme de agua. Simplemente no tocarlo, decirle ya eres limpio, ya te puedes ir. ¿No, verdad? O puedo decirle, uy, leproso, fuera, fuera, fuera. ¿Qué hubiera hecho Sí, usted? Trasládese en el tiempo, simple dicho, ¿no? Póngase en las sandalias. ¿Qué hubiera hecho usted? No te me como acerques, leproso, que me vas a contagiar. ¿Ah? Tanta agua. ¿De verdad? ¿Qué hubiera hecho usted? O simplemente, ok, quédate Sí. ahí. Eres limpio ya. Vete, eres limpio. Usa mascarilla, le hubiera dicho. Ah, ponte mascarilla cuando me hables. o simplemente le pudo haber dicho, es que depende también de cómo se acercó el leproso, porque le pudo haber dicho, ¿por qué no vas con el sacerdote y él que te limpie? Ajá, ¿de verdad? Pero, ¿qué podemos aprender ahora de lo que hizo Jesús? Jesús extendió la mano y le tocó. Ahí nomás. Humildad, Humildad, deseo. ¿ah? Compasión. Compasión. Y que Jesús siempre está listo ahí para cuando nosotros le hablemos. Él está. Ah, a todo el mundo. Es fácil decir que amamos al prójimo, pero es diferente cuando pues estamos ahí, cuando el prójimo realmente nos necesita, en el Ya. hospital, en la cárcel, o sea, cuando Mm, realmente pues nuestra ayuda es necesaria, no simplemente decir voy a orar por ti y ya está. Como dice Santiago, ¿no? Ajá. Pero, No lo juzgó. Perdón. no lo juzgó, No lo no juzgó. lo rechazó. ¿Qué podemos ver en el corazón de Jesús? Una sola Amor. palabra lo dice todo. Amor. Amor. Y ahí se Compasión. cumple lo que él prometió, ¿no? A todo humilde de corazón, Dios lo acoge. Pero el soberbio lo mira de lejos, lo rechaza. Este leproso, enfermo, rechazado por la sociedad, hizo lo que ninguno de los otros habían hecho. Se postró ante Jesús. ¿Cómo Jesús iba a responder? Como es su característica. Compasión. Con el segundo mandamiento, ¿no? Exacto. Amor al prójimo. Aquí está el amor a Dios mostrado al prójimo. ¿Sí ve? Ahora, no solamente que lo atendió, sino que le tocó. ¿Qué más podemos aprender en el corazón de Jesús? Le tocó. Hasta ahí. Extendió la mano y le tocó. Métete en la historia, amado hermano. Jesús está ahí con el leproso, ahí, arrodillado delante de él. Jesús lo toca, posiblemente en la cabeza, en el hombro, qué sé yo. Y hay una muchedumbre alrededor de Jesús viéndolo. ¿Me entendiste? No le importó lo que la gente pensaba de él. Ay, ¿qué pensaría la gente después de eso? Muchos pensarían, no me vaya a tocar a mí ahora. Ándale, ándale, me dice usted así. Uy, ya no me le acerco a Jesús porque seguro se contagió y ahora me va a contagiar a mí. Uy, ¿se acuerdan de los fariseos que le decían? Que con pecadores, con prostitutas y con publicanos se Con juntan, borrachos. con borrachos, glotones. Hermano, aparte de amor, Jesús agradó al Padre, no al hombre. No le importó el que dirán. ¿Se dan cuenta? Aquí se cumple lo que el Señor dice, ¿no? Dejó las 99 y fue por la perdida. Miró el corazón del leproso. Claro, Jesús conocía el corazón del leproso. Recuerda, Él es Dios, como dice, creo que en Juan capítulo 2, dice que no había necesidad de que nadie le diga nada porque Él conocía el corazón de cada uno de ellos. Él conocía cuando los fariseos estaban cavilando en sus corazones. ¿Se dan cuenta?
Entonces, ahora, hoy en día, Jesús hace lo mismo, pero pastor, Jesús no está físicamente. ¿Cómo va a extender la mano y cómo le va a tocar? Bueno, ¿quién representa a Jesús hoy en día? El Espíritu Santo. La No. iglesia, nosotros. Ah, la- Nosotros. ¿Ah, Marcelino? Nosotros, la iglesia. La iglesia, pero más que primero, antes de la iglesia, alguien más. Los siervos de Jesús. Los que hemos sido llamados, escogidos para el servicio especial que el Señor nos ha llamado de ser pastores. La pregunta del millón. Hoy en día, los pastores muestran amor y hacen la voluntad y agradan a Dios antes que al hombre. La gran mayoría son asalariados. Ujú. Solo atienden de 8 a 4 o a 5 de lunes a viernes y Mira, conocí a un pastor que en un servicio de adolescentes estaba ministrando a los adolescentes y mientras estaba ministrando en la puerta del templo, estaban dentro del templo, el templo estaba en una calle principal donde pasaban muchos buses, muchos carros, y mientras estaba ministrando a los adolescentes, se pararon en la puerta del templo unos boleros, dicen los mexicanos, boleros, los que lustran Los que zapatos, lustran zapato. los que lustran Boleros. zapatos, como dicen en Guatemala, Lustradores. flores. lustradores, muy bien. En El Salvador, ¿cómo le llaman? ¿Lustradores también? No hay nombre. Lustrabota. Lustrabota. Bueno, en mi país le decimos betuneros, porque usan betún, por eso le llamamos betuneros, ¿ok? Ahora, ¿cómo andan los lustradores de zapatos? Andan bien vestiditos, así como el hermano Marcelino, como Marquito, como el hermano Salvador, como el pastor Clever, como Mauricio. ¿Así andan bien elegantes? ¿Cómo andan? Andan con un trapito, lo más sencillo. Bueno, acá. ¿No? Sí. En todos lados es igual, son bien humildes. Ajá. Sí. Andan sucitos, mugrositos, con ropas muy espurrias, ¿no? Por no decir otra cosa. Ujú. Y estaban parados ahí viendo la actividad del pastor con los adolescentes. Y el pastor se da cuenta de ellos y se baja del púlpito. ¿A qué creen que iba el pastor? Se le acerca a los betuneros. ¿Qué haría usted ahí? A invitarlos, a decirles que son bienvenidos también. O sea, ahora sí, la apariencia no es impedimento para ¿No acercarse verdad? a Dios. ¿No verdad? ¿Pero qué cree que hizo el pastor? Nos corrió. Los corrió, Los los corrió echó. del templo. Qué padre. Dígamelo. Hoy en día, los pastores mostramos el amor, la compasión, la empatía, mostramos el amor al prójimo y agradamos a Dios y no el que dirá del hombre. Pregunto. La mayoría no. Únicamente cuando van de viajes misioneros. Son Ahí, contados. ahí sí, Ujú. ahí sí. Ahí sí, ¿no verdad? ¿Se dan cuenta? Ok, sigamos escudriñando. Ahora, la actitud de Jesús. Yo quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció. Muy bien. ¿Qué podemos aprender ahí de esa respuesta de Jesús? Yo quiero, ya le había tocado, él le está tocando, dice, yo quiero que seas limpio, sé limpio y su lepra desapareció al instante. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué principio vemos ahí? ¿Qué verdad? ¿Qué doctrina?
¿Qué fundamento espiritual, qué tesoro espiritual encontramos ahí? Que Dios, pastor, siempre está dispuesto ahí a ayudarnos. Él siempre está ahí dispuesto a ayudarnos. El que Correcto, nosotros querramos es otra cosa. correcto, correcto. ¿No? La empatía, ¿no? Que tuvo. Empatía, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mm? Lo que le acabo de decir, el amor al prójimo no se demuestra en palabras, sino en acciones. Oh, sí, yo quiero. Ahí nomás hubiera quedado y no lo sanaba. ¿Cómo quedaba Jesús? Es como, por ejemplo, si a mí me hacen la pregunta, pastor, ¿usted quiere ganar almas para el Señor? Le digo, claro, es lo que yo más le pido al Señor, ganar almas para Él. Y vienen unos lustradores y los voto yo. Díganmelo. ¿Qué soy? Un tremendo hipócrita. ¿Sí o no? Entonces, hoy en día, los siervos de Dios y también los hermanos, porque también se aplica a cada cristiano, porque cada cristiano es un representante de Cristo al mundo. ¿Cómo actuamos los siervos? ¿Cómo actuamos los cristianos? ¿Mostramos amor a los perdidos, a los menospreciados de la sociedad? ¿Mm? Sí, porque a veces los pastores también están tratando de jalar almas, ¿me entiendes? Invitar, que llegan, pero a veces hay un hermano, una hermana que es que yo así soy, yo así hablo, dice, y entonces la gente ya no quiere ni llegar. Dice, o sea que No, y tiene que haber una transformación. así, correcto. No hay transformación, no ha habido la causa. Como yo Sí. siempre digo, la ley causa y efecto. Jesús es amor, es la causa, el efecto, ahí está mostrado el amor. No solamente que lo sanó, lo tocó. Empatía, compasión. Yo siempre le he dicho a mis hermanos en la iglesia, si algún día ven, de hecho, hemos tenido una persona, trabajamos algún tiempo con él, lo ayudamos. Un día llegó medio bolito a un servicio, pero ahí lo abrazamos, lo llevé para su casa, para la gloria de Dios. Allá en Mississippi, mi esposa siempre cuenta esa historia. Había un borracho en el pueblo, era cubano, hablaba inglés, era un profesional, pero estaba perdido en el alcohol. Y tenía la pierna rota porque se había puesto a jugar fútbol ahí. Y ya la mayor le había dicho que no lo quería ver ahí pidiendo dinero, ahí tomando en la vía pública, porque si no lo iba a echar del pueblo. Y él vivía en un edificio abandonado. Él me llevó y me mostró dónde vivía. Adivine lo que el Señor hizo en mí. Lo agarré y lo llevé al templo. No se había bañado en meses. Y lo bañé en el bautisterio. Y el domingo cuento la anécdota a los hermanos de la iglesia. ¿Y qué van a creer? La gente se alegró. Algunos no. Pastor, ¿y cómo usted hizo eso? Vino a ensuciar el bautisterio con ese mugroso. ¿What? ¿Dónde está el amor? Digo, hermana. Una hermana me reclamó. Digo, hermana, ¿dónde está el amor? Tenemos que mostrar el amor. Hermanos, nos falta amor a muchos siervos de Dios y a muchos llamados cristianos. En Juan 13:15 es claro, el Señor dice, no, el Señor dice, se me fue ahorita, haced como yo he hecho. ¿Cómo es que dice? Ejemplo os he dado que así como yo he hecho con vosotros, ustedes hagan a los demás. Eso dice Juan 13:15, literalmente. Déjenme leérselos literalmente.
Es que nos hemos vuelto muy egoístas. Así es. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo dice Marquito, nos hemos vuelto muy egoístas. ¿Qué tan lejos estamos de parecernos a nuestro modelo por excelencia, Cristo Jesús? ¿Mm? Y miren, yo a veces, si ustedes me hubieran visto hoy cómo fui al supermercado, dirían, ¿y quién es ese? Como dirían los mexicanos, naco. Estaba en short, estaba con una camiseta cortada aquí así, ni siquiera era una camiseta cortada, bordada aquí, no, sino que yo con una tijera yo le había cortado la manga, ¿no? Así O sea, andaba peor que un bolero. más o menos, así, como un bolero andaba yo. Y pues todo sudado y todo eso, ¿no? Y así fuimos a una tienda y Dios me dio gracia, nos ha dado gracia a mí y a mi esposa con una de las cajeras. Y mira, le di una tarjetita a mí y le dice, oh, usted es doctor. Sí, soy doctor. Doctor. ¿Sí ve? La apariencia es lo de menos. Dios mira el corazón. Amén. Pero hoy en día, hermanos queridos, ¿qué tan lejos estamos los siervos de Dios y los cristianos de parecernos y mostrar amor y compasión, empatía y el verdadero amor al prójimo? Y agradar a Dios a pesar de lo que diga la gente. Amén. Así que mira, a pesar de que no me importa lo que diga la gente, con tal de ganar un alma para Cristo. Jesús no le importó que la gente lo viera tocar un leproso. ¿Se dan cuenta? Ahora sí, vamos al versículo 4 para terminar. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Muy bien. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que hacernos? ¿Cuántos personajes identificamos en? Eso. ¿Cuántos personajes identificamos en el versículo 4? Aquí hay 4 personajes. A ver, ¿cuáles son los 4 personajes? Muy bien. A ver, Marquito. Eso, a ver, El ¿cuáles son? leproso, El leproso, Jesús, Jesús, el sacerdote y el sacerdote. Moisés. No, no, no. No. Testimonio ahí. No. A ver. Miren bien, miren bien. Muéstrate al sacerdote. ¿Ok? Jesús, un personaje. El leproso sanado, 2 personajes. ¿Cuál es el tercer personaje? Sacerdote. El sacerdote, porque se va a mostrar a él. ¿Estaba ahí el sacerdote Oh, no. en la Estaba ahí. escena? No. No. Moisés tampoco estaba. Pero dice, no, ofrenda lo que ordenó Moisés. Ok, pero ¿cuál es el tercer personaje ahí? Ellos decía, o sea, la gente, ¿no? La gente, recuerde, una muchedumbre, versículo 1 le seguía. ¿Ah? Ok, ahora, ¿cuáles de ellos son activos? Solo Jesús es El activo. leproso, Jesús. No, en el versículo 4 el leproso solo está escuchando. En este caso nada más es Jesús. Así, solo Jesús Correctísimo, ahora. solo Jesús. Entonces vamos a estudiar la actitud de Jesús en el versículo 4, porque solo él es el personaje activo. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a los sacerdotes. Siguiente pregunta que tenemos que hacer. Clever, pero aquí por lo que le dice Jesús, Jesús no solamente lo tocó, se ve que se acercó, lo levantó y le dijo a él sin que nadie más lo escuchara. O sea, vete por aquí, no le digas a ninguno de estos
y hasta que llegues con el sacerdote se lo dices. Tú se ve que se le acercó mucho, que a lo mejor lo estaba abrazando. Bueno, pero Jesús dijo, no le digas a nadie, mira, Mira, pero no le digas a eso. recuerda, Jesús siempre estaba rodeado de gente. La gente debe haber escuchado. Posiblemente. Ahora, recuerda una de las preguntas que vimos en el PowerPoint, dice, no, ¿qué te llama la atención aquí? ¿Qué te sorprendió aquí en el versículo 4? Que él está diciendo que no le diga a nadie, pero si hay mucha gente, no estaban solos, ¿no? Correcto. ¿Cómo? A ver, señor, pero, señor, creo que tiene un tonito flojo o qué. ¿Cómo que no le digas a nadie, pero lo está diciendo aquí? Todo el mundo te está escuchando. Pero ojo, aquí hay unos principios, unas verdades tremendas, hermano. Pastor, Ajá. pero yo pienso que se refería, mira, no le digas a nadie, no se refería a la multitud que estaba ahí, sino quizás ya con los suyos, ¿verdad? Con su familia, con sus vecinos, por ejemplo. Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote. O sea, le está dando una instrucción precisa. Correcto. Muy bien. Aquí vemos un principio. Entonces Jesús le dijo, mira. Ahí el mira es lo que tú acabas de decir, está dando instrucciones específicas. Y aquí vemos una verdad, hermanos queridos. El leproso tiene un encuentro con Jesús. Y toda persona que tiene un encuentro con Jesús, su vida no va a ser la misma. Amén. Va a haber cambios en su vida. ¿Ok? Lo vemos Pero con el endemoniado gadareno. ¿Sí, Marquito? también nos está demostrando Jesús ahí con el imperativo, Él es amo, como dice. Correcto, allá iba Marquito, correcto, allá iba Marquito, allá iba. Como yo siempre se los recalco a todos, y casi cada domingo que ya parezco disco rayado. Hermano, el día que usted, por su propia y libre voluntad, aceptó a Cristo Jesús, usted hizo un pacto de amor. Un pacto. Usted declaró a Jesús como el amo de su vida. Y usted se convirtió en ese momento, lo que dicen mis pulseras, esclavo de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué hacemos los esclavos? Y no por obligación, ni por imposición, sino por amor. Así como Él nos amó primero, como dice el apóstol Juan. Entonces yo por amor a Él lo declaro mi amo y soy muy orgullosamente su esclavo por amor. Y voy a hacer todo lo que Él me diga. Correcto, porque Él es el amo. El leproso le dijo, amo, en el versículo 2, amo, ¿te das cuenta? Lo reconoció, se entregó a Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora sí, Cristo tiene la autoridad sobre mi vida. Mira, correcto lo que ustedes dijeron, ¿no? Ahora, da órdenes el amo. No lo digas a nadie. No es que no lo digas a nadie, porque ya escucharon. ¿Cuántos vieron el milagro? ¿Y tú crees que toda esa muchedumbre no vio? Ahora, hagamos de cuenta que no escucharon lo que Jesús le dijo a el leproso. Hagamos de cuenta que sí lo escucharon, pero hagamos de cuenta que no. ¿Pero vieron el milagro o no vieron el milagro? ¿Y ustedes creen que ellos iban a quedar calladitos? Dígame. ¿Ah? Dígame si eso no se veía en Israel. ¿Ah? Dígamelo. Usted se va a quedar callado cuando usted ha experimentado un hecho sobrenatural. Como por ejemplo, mi esposa y yo no nos hemos quedado callados de lo que nos pasó el día jueves pasado. Aquí hay una tienda que se llama Black Friday, ¿ok? Está abierta todos los días. Entonces, pero los jueves venden productos a $8. Productos buenos, hermanos. Yo me he comprado cosas buenas, nuevas.
son cosas que devuelven de Amazon, ¿no? Y entonces la gente va y hace fila. Ya habíamos ido anteriormente y compré una aspiradora, compré un limpiador con vapor efectivo, ya lo he usado, buenísimo, ¿no? Unas mochilas nuevas, $8, y wow, digo yo, esa mochila debería haberme agarrado todas para el Día de la Madre. Men, dije, tan barata, $8. Entonces digo, vamos a ir unos otros días y a ver si encontramos buenos regalos para el Día de las Madres o el Día del Padre, porque aquí regalamos, ¿no? Entonces, siempre pensando ya para el próximo año. Digo, y por último, bueno, al menos a ver si nos sacamos algo, porque a todos los que hacen fila, antes de que abran el almacén, les dan un numerito para una rifa de un televisor y una aspiradora y hasta dinero en efectivo. Entonces, abren a las 9 en punto. Entonces quedamos con Yoko, bueno, vamos ahí, Yoko quiere, bueno, sí, ya se sentía media malita mi esposita con la garganta, bueno, vamos, ya llegamos a las 9 en punto, cabalito. Ya habían como 25 personas en esa línea. Dije, yo dije, ya han de haber entregado ya los numeritos para la rifa. Cuando de pronto vemos que había hasta una radio en vivo ahí, llegó un camión, Yoko, un camión de helados para repartir helados. Y cuando de pronto comienzan a repartir los numeritos. Y había una señora que se estaba quejando que le dolía la cadera. Yo le dije, debe traer una sillita para sentarse y así no se cansa, ¿no? Y mi esposa dice, si gusta, váyase al carro y cuando ya abran la puerta, ahí viene y le guardamos su espacio, ¿no? Pero la señora se quejaba tanto, ya había recibido los numeritos del sorteo y le dice a la hija, vámonos porque ya no aguanto el dolor. Y se fueron. Y le dejan los 2 numeritos a mi esposa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo estaba ahí, hasta me entrevistaron porque estaban filmando y yo cosa hacía que no sé, para no salir en la cámara. Y yo dije, yo no tengo vergüenza, ¿no? Yo estaba ahí y me entrevistan y la muchacha de la radio me pregunta en inglés, ¿Do you speak Spanish? Y digo, claro, digo que hablo español, es el idioma del cielo. Y me hace la pregunta ¿cómo así? ¿Qué es lo que viene a comprar? ¿Qué esto? ¿Qué lo que vengo a buscar? Digo, regalos para el Día de la Madre, ¿no? La verdad, me dice, ¿para el Día de la Madre? Pero ya pasó. Digo, no, es para el próximo año. ¿Para el próximo año ya buscando regalos para el Día de la Madre? Digo, sí, le digo, porque aquí hay buenas ofertas. Y cuando comienzan la rifa, sacan el número, el primer número, una persona por ahí. Yo estaba en el celular, yo tratando de disimular de que no me interesaba nada. Cuando paga el segundo número, premiados nosotros ahí. Entonces yo voy con mi ticket y agarro un televisor de 50 pulgadas, nuevo de paquete. No, y la foto y la radio. Aquí se fregó todo. Pastor y comprador impulsivo va a salir con el televisor sobre los brazos. Lo bueno es que no le dijeron, pastor, ya tiene el regalo para el Día de las Madres. No. Ese no es para el Día de las Madres. La señora que le dejó los tickets le va a llamar. A saber quién eres. Pobrecita la señora. Entonces yo agarro el televisor y lo llevo y lo guardo en el carro y me regreso a la fila. Y cuando otro número, ¡pam! Otro número nuestro. Digo, yo, pues ya anda tú a reclamar el otro premio. $50 en efectivo. Imagínense. ¿Ah? Imagínense. Y encontramos unos regalitos buenos, nuevos, para el Día de la Madre. Entonces, yo siempre ando pensando ¿no? Me adelanto, ¿no? Como por ejemplo, vi paquetes de vasos como eran 50 o 100 vasos a $8. No, yo los veo caros, $8. Yo sé que estaban baratos, $8, pero ya en mi pensar el Black Friday, porque cada día lo van bajando de precio. Entonces digo, no, yo voy a venir cuando estén a $2. No, me dice la muchacha que tiene, tal vez ya no los encuentro. Digo, bueno,
Ahí voy a ver si los encuentro. Hoy fui a $2 los compré. Mañana todo es a $1 mañana. Mañana sí que mañana vamos a dar una vueltita por ahí. Todo. Y cosas nuevas, hermano. A $1. Entonces, yo con todo eso, al uno, al otro, al otro. Mañana se cola. ¿Usted cree? Ah, pero no, ya mañana no necesita hacer cola. La cola son para el jueves, ¿no? La cola es para el jueves. Ya los otros días ya la gente ya no. Pero, ¿ustedes creen que la muchedumbre no iba a contar tremendo milagro que vieron? Pero piense bien lo que Jesús le está diciendo. Y yo me olvidé en la introducción. Yo les dije que no recuerdo que les dije sobre el tratamiento de la lepra. Allá en Levítico creo que 16, 17, por ahí está. Hay 2 capítulos enteros de cómo tenía que tratarse el asunto de la lepra. Si cuando sanaba, él tenía que, el que era sanado de la lepra, tenía que dar una ofrenda de sacrificio a el sacerdote. Bueno, era para el tabernáculo, no para el Señor. ¿Ok? Ahora, mira lo que dice Jesús. Mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Muy bien. ¿Qué quiere enseñar Jesús ahí? Yo pienso que Jesús se refería a los sacerdotes, ¿no? Porque ellos Claro. eran crédulos y aparte, por decirlo así, desde el momento en que Jesús toca al leproso, está violando la ley, porque eso era algo que ellos no tenían que hacer. Ya. Muy bien. Y ¿Qué son los más? sacerdotes. Por ahí vas. Sigue escarbando, sigue escarbando. Ahora, ¿qué podemos aprender en la actitud de Jesús de que le ordena que vaya al sacerdote a presentar su ofrenda, como lo ordenó Moisés, para testimonio a los sacerdotes? Ujú. Recuerde el contexto. ¿Qué pasaba Ayuda. ¿Qué pasaba con los sacerdotes en tiempo de Jesús? Se escarben. Recuerde que Jesús no fue bien recibido por la élite sacerdotal, que incluía a los fariseos y a los saduceos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Ok? Ahora bien, pero sin embargo Jesús hace algo. Voy rápido porque ya se nos está cortando la hora. Hermano, aquí vemos la obediencia de Jesús ante sus propios mandamientos. No se va contra la ley. Él hace que el leproso obedezca a la ley. En la ley decía que el leproso que era sanado tenía que llevar su ofrenda al sacerdote. Y por eso Jesús dice, mira, haz esto primero. Vaya, agarre su ofrenda y llévela al sacerdote, tal como ordenó Moisés. Ahora, ¿fue Moisés el que ordenó o fue Dios el que ordenó? Fue Dios. Dios, claro, pero en la de persona de Moisés. Moisés, correcto. Y ahí vemos el principio también, como yo siempre le digo a mis hermanos. Hermanos, yo no pongo ningún requisito, yo no pongo ninguna ley, yo no tengo ninguna autoridad sobre ustedes, es Dios. Y lo único que yo hago es repetir lo que Dios ordena y hacer cumplir lo que Dios ordena, con amor y paciencia y misericordia, etcétera, etcétera. Entonces, vemos el primer principio. Dios, Jesús, hace obedecer la ley de Dios. No puede irse en contra de la ley de Dios. Le manda al leproso sanado a llevar su ofrenda al sacerdote. Muy bien. Entonces, hoy en día, los siervos de Dios hacen cumplir la ley de Dios. No. Escuché a un pastor que decía, no, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Le dije yo. Si tú eres el pastor. Sí, yo solo hago predicar la Biblia, pero tú tienes que hacer cumplir las ordenanzas de Dios.
Si hay pecado en unos hermanos en la iglesia, ¿el pastor no puede hacer nada? Claro que puede. Es su No, obligación. debe hacerlo. Debe hacerlo. Es bíblico, lo enseña toda la Biblia. Y a ¿Ok? veces, algunas veces, porque el pastor no cumple con su obligación de hacerlo, otra persona lo hace y lo culpan de Sí, de metiche, esto que lo otro, eh, o es que el hermano no tiene amor, que esto que lo otro. Es que ¿sabe cuál es el problema? Hoy en día vemos eso. Hermano, el ejercer disciplina dentro de la iglesia es parte de nuestra función. Para eso fuimos llamados. Por eso nos llamamos obispos. Primera Timoteo capítulo 3. El que anhela obispado, buena obra desea. Y la palabra obispo en griego significa sobrevedor. Yo tengo que estar como el atalaya, ¿no? Viendo, oh, acá hay peligro. No, hey, va, hay peligro, cuidado, toco trompeta, tengo que atender la necesidad del peligro. ¿Qué me dice Ezequiel capítulo 34? Le dice Dios a Ezequiel, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza a los pastores. Mi pueblo, mis ovejas han quedado descarriadas porque no hay quien las cuide, no hay quien las discipline. Proverbios me dice claramente, a ver cuál era el proverbio 20, ya me olvidé, 23, 27, dale, 23, 27 creo que es, o 27, 23, dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Sí ven? El pastor tiene que actuar ahí. Jesús le dice, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda. Pone orden, disciplina. Hay una disciplina que seguir. Esta es la disciplina. Muy bien. Entonces, llevas tu ofrenda. Ahora, la parte final. Para testimonio a ellos. Ahí aumentó Jesús. ¿Qué me está enseñando Jesús? ¿Qué principio, qué verdad hay en esa última frase? Para terminar. Y aunque tal vez otros no lo hagan, nosotros sí debemos de hacerlo. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a la última frase. Para testimonio a los sacerdotes. Los sacerdotes no estaban en ese momento ahí, porque ellos estaban en la sinagoga, porque este evento ocurrió cerca de Capernaum, ¿no? no, y Capernaum, además ellos creían, pastor, lo que Dios, Jesús estaba haciendo. Entonces tenían ellos que ver lo que había hecho por él. ándale. Lo que pasa es que ya ¿Qué quería Jesús? Que Que ellos lo creer sin ver. vieran. Que con el testimonio del leproso, va el leproso, imagínense, lleva el animalito y le dice al sacerdote, aquí vengo a dar mi ofrenda porque yo tenía lepra y ahora estoy sanado. Y de acuerdo al tratamiento de la lepra, el sacerdote lo examinaba por todos lados y dice, wow, está sanado. ¿Y cómo te sanaste? Ujú. Cristo Jesús me sanó. Pastor, la Biblia ya no habla de continuidad de este evento, ¿verdad? No, No, no habla. Pero, no habla, pero bueno, pero fue y después para entrando más Jesús que nada. en Capernaum. Pero ahí claramente, Berito, ¿cuál es el principio? No, sí, entiendo que era para enseñanza de los mismos sacerdotes, No porque solo para enseñanza, Berito, acuérdate, ¿qué eran ellos los sacerdotes? sabían. Bueno, pastor, es que los sacerdotes se supone que deberían de estar practicando eso, ¿me entiende? De revisar a los leprosos. Ya, ok, Sí, ok, va el leproso y le dice, ok, yo soy, ¿y cómo te sanaste? Oh, Jesús me tocó y me sanó. ujú. Pilas con eso, aguas, pilas ahí. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Acuérdate lo que de ese momento. Sí, perseguidores de Jesús. Pero tenían el poder de influenciar en el pueblo. Ujú. ¿Me hago entender?
¿Qué quería Jesús realmente? Que los sacerdotes, wow, este sana al leproso, pues este es el Mesías. Por eso dice, para testimonio a ellos, testifícales a los sacerdotes. Los sacerdotes eran la máxima autoridad en Israel. Tenían el poder de influenciar y decirle, pueblo, miren, Jesús es, si los sacerdotes hubieran reconocido a Jesús como Mesías, le decían al pueblo, Jesús es el Mesías, sigamos. Pero no lo hicieron. No fueron los mismos sacerdotes los que estaban en contra de todo lo que hacía Jesús. Por eso te digo. Y lo Ahora, único que hizo Jesús fue decirle, ve y enséñales que sí soy, que se den cuenta. exacto, para testimonio de ellos. Ahora, si ellos creían o no en Jesús, ya era asunto de ellos. Aquí hay un principio, hermanos queridos. ¿Cuál es el principio? Cada creyente tiene que testificar de Cristo. Creyente que no testifica de Cristo, dígame. Y otra cosa también muy importante. No solamente testificar a los pobrecitos, a los titití, titititá, a la chusma, ¿no? Hermano, los misioneros americanos, nuestros güeritos, nuestros chelitos, nuestros cheles, nuestros colorados, nuestros gringos, gloria a Dios por sus vidas, ¿no? Hicieron lo mejor que pudieron, todo eso. Pero ¿en dónde se enfocaron en cada uno de nuestros pueblos? ¿En qué tipo de personas se enfocaron para mostrarles el evangelio? Los pobres. A los pobres, correcto, Mauricio. Imagínense si nuestros chelitos amados se hubieran enfocado en las autoridades, en los gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estuvieran nuestros países? Pues yo pienso que también esto fue obra de Dios, pastor. ¿De qué cosa, mijo? Pues de que se enfocara, porque también Cristo Jesús no se enfocó exactamente en líderes. Se fue con la multitud, gente Pero común. wait, como dicen acá. No, wait, como me dicen, sino wait, espera, Berito, espera. Espera, Berito. ¿Jesús no se enfocó en todo? Sí. Acuérdate, atendió al principal de la sinagoga aquí en Capernaum. Aquí mismo viene, mira, a un centurión. Mira, versículo 5 a continuación. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, a un centurión. Después el principal de la sinagoga le sanó a su hija. Acuérdate, Berito. Atendió a los ricos. María, Marta y Lázaro eran pobres, eran ricos. ¿Ok? Saqueo. Saqueo era pobre. No. Saqueo era rico. Dijo, si a alguien yo le he robado, le doy 5 veces más. Pero ¿Se ¿por ve? qué juzgar la labor de los misioneros? No, Ya, no. No estoy juzgando. Hicieron un buen trabajo, pero les faltó un poquito ir más arriba. A eso me ahora refiero. nos falta hacerlo nosotros. Correcto, correcto. Tenemos que ganar a las autoridades. Tenemos que predicarle a Raimundo y todo el mundo. Porque como usted dijo ahorita, ¿verdad? Ellos son de influencia, o sea, una Correcto. autoridad, pues, por ejemplo, un gobernador, ¿cuánta influencia no tiene sobre? Exacto. A eso voy, Berito. Mira, por ejemplo, no sé, busquen las noticias y tú vas a ver que Papúa Nueva Guinea, escúchame lo que ha hecho Papúa Nueva Guinea, ha declarado que es una nación cristiana y que ponen a Dios primero. Papúa Nueva Guinea era una isla en donde había muchos habitantes que vivían prehistóricamente.
Y gracias a la labor de un hermano por los años 80, creo que era, llamado Mark Su, que vivía aquí cerca en Pensilvania, ¿no? Él era de los menonitas. Era un miembro común y corriente de su iglesia, pero en un servicio dominical hubo un culto misionero y el Señor lo llama a las misiones. Se le cierran las puertas, no, dice, tú ya estás viejo, 30 y pico de años, dijeron, ya estás viejo, hazle. Entonces, bueno, él se va a Papúa Nueva Guinea con su esposa. Lo critican todos, no, que sí, que cómo vas a ir. Y mira, y él gana a una tribu y de ahí a otra tribu y así van ganando, mira, porque ganaron a los líderes de las tribus. Y hoy Papúa Nueva Guinea es una nación para Cristo. ¿Te das cuenta? A eso me refiero, eso es lo que el Señor quería, pero no hemos cumplido esa labor. Y yo también me juzgo porque yo también soy parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que ganar autoridades, ¿no? Para poder impactar más a la comunidad. ¿Ok? Entonces, ahí sería la aplicación. Hoy en día, los pastores hacemos cumplir las ordenanzas de Dios, los pastores damos testimonio a autoridades, a gente de influencia. Como yo le digo, tú lo has escuchado ahorita aquí en la iglesia, animo a mis jóvenes que sean profesionales. Necesitamos profesionales cristianos que ocupen cargos para que influyan a la sociedad. Eso se llama liderazgo, es influenciar en los demás. Tenemos que, pero como cristianismo nos hemos quedado. ¿Ok? Entonces, y después ya al final hacen un resumen de cada una de las aplicaciones, ¿no? Y hacen el llamado, ¿no? Pastor, ¿Sí? perdón que le interrumpa. Yo conocí era pastor, ya falleció. Él trabajaba en una secundaria, usted sabe, más de 600 alumnos. Ujú. Y sus alumnos, él era maestro, no recuerdo de qué materia, pero él era maestro ahí en esa secundaria y lo querían mucho sus alumnos, pero un día yo le pregunté, oye, ¿por qué no hacemos esta actividad? Y basado, ¿verdad?, que él era el pastor y que conocía de Cristo. Dice, no se puede. Dice, no se puede porque aquí se echa uno a la gente encima. Entonces, realmente es bien difícil, pastor. eh, Le digo, realmente es como si fuera uno contra el mundo, de verdad. Pero Y Jesús se póngase fue contra ustedes, todo. porque, por ejemplo, yo estaba planeando, traía en mente hacer una actividad con él y hablarle a los jóvenes de Cristo. Y aparte, en las escuelas, pastor, no permiten eso. No permiten eso. Entonces dice, yo aquí con mis alumnos, pues ahora sí que bajita la mano, yo les demuestro, ¿verdad?, el amor de Cristo. Dice, algunos que se abren su corazón y todo eso, pero en una escuela no se puede hacer público. ¿Me entienden? No hay ese permiso. ¿Ok? Bueno, ahí es diferente cuando se lo prohíben tajantemente en una escuela, ¿ok? En todo el país, en todo el país. Pero me sorprende que en México haya esa ley, porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo en Mississippi, yo iba a la escuela a predicar. Me pedían que vaya a orar. Antes del inicio de clase, invitaban a los pastores y todos íbamos frente a las escuelas a hacer cadena de oración. Pero Es que, Ujú. Clever, en Estados Unidos, acuérdate que hay una frase bien importante para los estadounidenses. In God we trust. Ahora, espérate, Que incluso, Marquito. Ahora, no todos los estados son lo mismo. Eso no, depende pero también de la autoridad que esté en el. Ahora, yo viví en un esa pueblito, frase sí es muy importante para los sí, estadounidenses. pero no, ya no. De hecho, Marquito, si tú no has escuchado las noticias
hace unos años atrás, querían eliminar esa frase de la moneda. ¿Sí o no, Marcelino? ¿Tú te acuerdas de eso, Marcelino? Querían Sí, hermano. eliminarla, sí. Y mira, Quitaron los 10 mandamientos Sí. de las exacto. cortes. De las escuelas también. Yo no tengo una moneda, pero otra cosa que han hecho, como no pudieron eliminar la frase In God We Trust, ¿saben lo que hicieron? Y yo no sé si tú te has dado cuenta, Marcelino. La frase en las monedas estaba frente al rostro de George Ahora está Washington. atrás. Ahora está atrás. ¿Por qué? No me había fijado yo eso. Esta es una señal tremenda. O sea, ya no nos importa Dios, está atrás de nosotros. Porque ya este país, lamentablemente, mi querido Marquito, Estados Unidos tiene que ser evangelizado. El cristianismo entre los anglos se está muriendo aquí. Ahora, hay remanente. Y ahora, cuando yo hice eso fue en Mississippi. Déjame decirte algo. Aquí en Estados Unidos hay una frase que se llama el Bible Belt. No sé si tú has escuchado eso, el cinturón bíblico. ¿Ok? El cinturón bíblico significa los estados del sur, empezando creo que por Texas, Oklahoma, Kansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Kentucky, Tennessee, por ahí, ¿no, verdad, Marcelino? Son estados todavía en donde se apoya mucho el cristianismo. Pero acá en el norte, donde yo vivo ahora acá, es otro mundo acá. Otro Pero mundo. ¿sabes qué pasa en México? En México, en la Constitución, siempre ha dicho que la educación es laica. Y eso es obligatorio porque lo dice la Constitución. La Así es, sí, educación debe ser laica, o sea, con ninguna religión, no nada más la cristiana, con ninguna. con ninguno. No, Lo entonces, que sucede es que en México, muchos años, te estoy hablando del siglo pasado, la década de los 80s, 70s y antes, existieron muchas escuelas católicas, cristianas, etcétera, que profesaban la fe y era permitido. Hoy en día, la mayoría de esas escuelas han tendido a desaparecer, tienden a bueno, desaparecer. qué pena. O sea, Sí, no, ese fenómeno no nada más sucedió en Estados Unidos, aquí en México sí, también no. Y eso se ha está perdido. pasando en todas partes del mundo, Marquito, porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y eso está pasando. Porque si el Señor no acortara los días, como dice, nadie sería salvo. Porque el cristianismo no está creciendo. Al contrario, está en decadencia. Si no, veamos la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que es lo que estamos viviendo. Por eso la venida del Señor está tan cerca. Y en cambio, lo que está en crecimiento es la otra religión, el Islam, de acuerdo a las estadísticas. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta aún el catolicismo romano está de bajada por tantas cosas que se están viendo. Entonces, pero bueno, volviendo a nuestra metodología, ¿sí ven? Cómo escudriñamos, desmenuzamos cada versículo, es solo un pasaje de 4 versículos, imagínense. Entonces, usted ve la riqueza que tiene la palabra de Dios. Ahora, luego al final hace una recopilación, hace un recuento de todas las aplicaciones, las observaciones y las aplicaciones ahí, y hace un llamado a la persona que está haciendo el estudio, ¿no? Dirigiendo el estudio, ¿no? Para hacer cambio en nuestra vida, para tener fe, tener valentía, venir con verdadera entrega al Señor, como el leproso, ¿no? Etcétera, etcétera. Si yo estoy con pastores, exhortar a los pastores que mostremos ese amor a el prójimo en acciones, no de palabras, ¿me entiendes? En hacer cumplir y testificar a las personas, ¿no? A quien sea. Amén. Ok, mis hermanos, voy a terminar de